Muy buenos días, amigos. Les saluda Leslie Gata Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Estamos en esta mañana bastante inquietante de la semana para ver el tema de digamos, la inhabilitación del ejercicio presidencial del señor Pedro Castillo como consecuencia de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación y que ya ha sido admitida a trámite esta denuncia. En consecuencia, la comisión permanente tiene que funcionar y ver el estado de la misma. Pero para hablar sobre el tema, estamos vía Zoom, en vivo y en directo con el doctor Mario Amoretti Pachas. Doctor Mario Amoretti, muy buenos días y es siempre un placer, un honor tenerlo en el programa. Muchas gracias por la invitación y saludos. Doctor Mario Moretti, estamos en las semanas cruciales sobre el tema de la denuncia constitucional. Son dos denuncias constitucionales ya admitidas contra el presidente Pedro Castillo. La primera por traición a la patria y la segunda es por su presunta vinculación como líder de una organización criminal y otros presentada por la fiscal de la Nación. Ambas denuncias han sido calificadas de admisibles por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Y en este momento, el Congreso de la República debería ya estar funcionando, creo, el día de hoy, la Comisión Permanente para justamente ver el estado de estas denuncias constitucionales. Doctor Mario Moretti Pachas, el Congreso de la República, si bien es cierto, ha admitido la denuncia constitucional por traición y por la organización criminal, dígame, en este periodo, en tanto corra los plazos para seguir analizando la denuncia constitucional, ¿el Congreso de la República puede inhabilitar temporalmente al presidente? Yo considero que sí, desde el momento de que no es cierto de que el presidente de la República tenga una inmunidad absoluta. No la tiene. La Constitución no lo faculta. Que se diga de que si bien es cierto la Constitución en el artículo 117 no es terminante, no es clara para investigar y hay que hacer este tipo de interpretaciones, no. Uno tiene que interpretar la ley porque la Constitución señala que no se le podrá acusar al presidente de la República, salvo por tales y tales delitos, y cuando se acusa a una persona es pedir pena y reparación civil, y eso no significa de que se impida investigar, que es otro verbo distinto. Investigar significa reunir las pruebas, reunir, actuar diligencia para los efectos de acreditar el delito denunciado y si la persona denunciada o el investigado está vinculada como autor o partícipe en el delito. Terminada la investigación preparatoria, ahí recién se puede acusar, pedir pena y reparación civil, de tal manera de que sostener lo que manifiestan sus allegados o su defensa de que a Castillo no se le puede investigar está en un grave error. Y frente a ello también, como una medida limitativa de derechos, se les puede inhabilitar en el ejercicio del cargo. Porque no Eso, podemos admitir que existiendo las evidencias, existiendo los indicios reveladores, existiendo la sospecha grave de la comisión de juicio delictivo y que Castillo se encuentra involucrado en estos hechos, que él siga y continúe ejerciendo la presidencia de la República. es decir, eh, por ejemplo, hoy al mediodía, según he leído agenda del Congreso, estaría sesionando la comisión permanente. Por ejemplo, lo que escuché ayer decir del doctor Enrique Guerra, cito la fuente del programa de Ortiz, justamente se habló sobre este tema y me queda un poco la duda. En este sentido va la pregunta, porque usted es un destacado penalista y eso tiene que ver con hechos no penales y constitucionales. Pero ahora, la denuncia, ambas denuncias contra Castillo han sido declaradas admitidas, o sea, son admisibles. La comisión permanente va a citar al Pleno para que invite al presidente a defenderse. Luego va a tener que hacer todo un procedimiento, un informe, pasar al Pleno, etc. Pero, por ejemplo, ayer escuché al doctor García decir que el Congreso de la República podría adoptar como un tipo de medida cautelar o una cautelar de suspender el ejercicio presidencial en tanto corra el procedimiento de la denuncia constitucional, porque, por lo que usted dice, por la sospecha grave, ¿no?, de su vinculación a una organización criminal. Ahora,
Eso quisiera que me lo precise, doctor Mario Moretti, si el Congreso puede hacer eso, porque en su reglamento, artículo 68, y creo que es literal E, dice que ellos pueden presentar una moción de orden del día para abocarse a temas de interés nacional. Y este es un tema de interés nacional. Entonces, ¿podría el Congreso expedir esa moción, esa cautelar de suspensión temporal en tanto el procedimiento de la denuncia constitucional siga su curso? Yo considero que sí, no hay nada que lo impida. En la Constitución y el reglamento no señala ningún impedimento para No. que, en este caso, el presidente de la República se le dicte una medida limitativa como es la suspensión en el ejercicio del cargo. Esto es, vemos nosotros que se presentan habeas corpus, se presentan medidas cautelares, se presentan nulidades. Y ayer hemos escuchado de que uno de los fundamentos es porque la fiscal de la Nación investiga a Castillo y al Premier. Es decir, ellos son así, tienen una inmunidad absoluta. Pueden hacer lo que les da la gana, cometer los hechos delictivos y no se les puede investigar. Esto no es así. Esto, y sobre todo, cuando la Constitución no lo prohíbe. Se dice que hay que interpretar el 117. Interpretemos, pues, a ver de dónde sale, y tenemos otro artículo de la Constitución que dice, nadie está prohibido hacer lo que la ley no prohíbe. Si no hay ninguna prohibición de que se pueda investigar al presidente de la República, ¿por qué justamente quieren hacer este tipo de interpretaciones? Porque no lo incompetentes. La cuestión de confianza, los habeas corpus, las nulidades, las medidas tutelares que se han planteado, es con la finalidad de que no se le investigue a Castillo, a su familia y el entorno. Ese es el objetivo. Que recordemos nosotros lo que pasó con Fujimori. Denunció a Susana Iguchi que las hermanas de Fujimori estaban vendiendo reposada y a los 2 o 3 días se dio el autogolpe para que no se investigaran sus actos de corrupción. Claro, todo parece ya todo encajar dentro del rompecabezas, todas las piezas ya están empezando a encajar, ¿no? Lo que de pronto veníamos presumiendo, actos y actos, pero ya el rompecabezas, ¿no? Del Ejecutivo comienza a calzar todas las piezas y también comienza ya a materializar, visibilizar sus verdaderas intenciones, lo cual yo creo que esa visibilidad es buena porque de alguna forma también hace que la ciudadanía despierte, se dé cuenta del terrible error que cometió de elegir al señor Pedro Castillo. Por otro lado, también despertar en las organizaciones democráticas la voz de protesta, porque aquí todos los peruanos y las peruanas tenemos un compromiso con la democracia, ¿no? ¿Se equivocó la ciudadanía en elegir al presidente Pedro Castillo? Yo creo que sí, y tremendamente. Pero esta visibilidad de actos es importante de cara a la misión internacional de la OEA. ¿Qué opinión le merece, doctor Mario Moretti, con el tema de la venida de la misión internacional que ya llega pasado mañana al Perú? Sería muy lamentable que no se escuche a las personas que verdaderamente están defendiendo la democracia. Aquí, bajo el pretexto de hacer uso de la Carta Democrática, pero con la finalidad subrepticia de que no se le investigue a Castillo, victimizarlo, ponerlo ahí, pobrecito, se está aprovechando de que no es un blanquito, sino un provincia. Frente a estos argumentos, yo creo de que aquí una invocación, porque no hay colegios profesionales que en estos momentos haya dicho su palabra. No hay colegio de abogados, porque ningún colegio de abogados, menos el de Lima. No hay, pues, los ex decanos del Colegio de Abogados de Lima tampoco han dicho una sola palabra de esto. Las facultades de Derecho, que son las llamadas a emitir una opinión, tampoco han dicho absolutamente nada. Y estamos nosotros supeditados única y exclusivamente a la victimización de Castillo y sus allegados a él, por lo que el fin que persigue es que no se le investigue de los gravísimos casos de corrupción en los que están involucrados. Doctor Mario Moretti, preguntas finales. Por ejemplo, de las dos denuncias constitucionales que han sido admitidas contra Pedro Castillo, una por traición a la patria y la otra por la fiscal de la Nación, que tiene más de 190 elementos de convicción,
¿no? Que son elementos probatorios, entiendo yo, ¿no? Porque la fiscal no va a presentar pues una denuncia constitucional basada simplemente en indicios, ¿no? Entonces, está testimonios de colaboradores eficaces y recientemente han salido otros testimonios que involucran mucho más al presidente y a la ministra Betsy Chávez, ¿no? Entonces, por otro lado, en estas dos denuncias, ¿cuál le parece que tuviera mayor solidez en cuanto a argumentación jurídica y constitucional para que proceda la inhabilitación del ejercicio funcional del presidente? La segunda, que es La de justamente la la fiscal de la Nación. de la nación. Tiene mayores argumentos, mayores fundamentos y mayores evidencias de que hay delito y que Castillo está involucrado en estos hechos delictivos. Uh-huh. Ahora, en base a esos elementos de convicción, en base a estos elementos de convicción presentados por la fiscal de la Nación, sería el argumento poderosísimo que le puede dar al Congreso de la República para presentar esta moción de inhabilitación del ejercicio funcional del presidente de la República que lo vincula como líder de una organización criminal, ¿no es cierto? En tanto siga su curso esta denuncia constitucional, porque me imagino, yo como presidente del Congreso, vamos a ponernos en ese escenario hipotético, yo como presidente del Congreso tengo un caso de esta naturaleza, tengo elementos de convicción. El señor presidente de la República está en ejercicio de funciones, ¿no? Entonces está utilizando el poder justamente para poder lograr su impunidad en este sentido. Está trabajando actos contrarios a la Constitución, está generando obstaculización de la administración de justicia. Entonces esto hay que pararlo, ¿no? Esto hay que pararlo. Entonces, si yo tengo este elemento de convicción, entonces el Congreso de la República podría, basado en esos elementos de convicción, plantear esta medida de inhibición, esta medida de inhabilitación del ejercicio o suspensión del ejercicio presidencial. Indudablemente que son medidas cautelares por el bien de la nación, por el bien del país, por la moral en nuestro país. Porque es un Yo peligro. creo, Es un peligro que el presidente Castillo siga en el Ejecutivo con tantos elementos de convicción, utilizando el poder político para poder lograr sus fines ilícitos, ¿no? Entonces, acá no estamos hablando de un tema netamente político. La Fiscalía no analiza temas políticos, analiza tipos penales, ¿no? Criminalización. Entonces, acá estamos hablando de una cuestión de vinculación de liderazgo de una organización criminal. Esto es peligroso para el país. ¿Y esto no pone en riesgo la democracia, doctor Mario Moretti? ¿No pone en riesgo el Estado de Derecho? No, por una razón muy sencilla, porque en realidad lo menos que podemos pedir los peruanos es que justamente tengamos un presidente que verdaderamente nos represente desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista moral, que es lo más importante. Que no Claro, tenga entonces, doctor Mario Moretti, traduzco la interpretación. O sea, si el Congreso de la República planteara en estos momentos una cautelar de suspensión del ejercicio funcional del presidente de la República en base a los argumentos contenidos en la denuncia constitucional, es para salvaguardar la democracia y el Estado de Derecho. Le pregunto otra vez, desde otro punto de vista. Esto lo puede tomar, digamos, este es un asunto de interés nacional, ¿cierto? por supuesto, por Ya. supuesto. Sobre todo ante la llegada de la OEA, que no se siga haciendo la víctima, porque se victimiza él y todos sus allegados a él, dice, pobrecito, y aquí en realidad no se da a conocer, y eso es que haga una invocación a la sociedad en general, a los empresarios, a los que de una u otra forma contribuyamos nosotros a ser docentes y decencia jurídica, explicando y demostrando que estamos frente a una situación en la que está de por medio del país y sobre todo que estamos gobernados por una organización criminal. Usted lo ha dicho y es completamente cierto. Estamos siendo gobernados por una presunta organización criminal que cada vez deja de ser presunta. Cada vez está dejando de ser presunta porque cada vez se está conociendo mayores elementos de convicción, muy independientemente de lo que está en la denuncia constitucional. Seguramente últimamente están sacando muchos otros elementos a la vista, se están haciendo visibles muchas otras cosas que refuerzan esa tesis de organización criminal. Entonces, le preguntaba lo del interés nacional y usted lo acaba de subrayar, porque justamente el reglamento del Congreso le faculta a los congresistas presentar mociones para abocarse a temas de interés nacional. Y ese es un tema de interés nacional que tiene que abocarse, es la representación nacional.
Se supone que representan los intereses de todas las personas que están ahí representadas en el Congreso, ¿o no? Así es. Y sobre todo, vuelvo a repetir, que los congresistas no traten de persistir en conservar sus lobbies o las prebendas que algunos de ellos están recibiendo. Que por lo menos piensen en el país y no piensen en su bolsillo, porque esa es la verdad y hay que decirlo claramente, que hay un grupo de congresistas que están pensando en su bolsillo, en sus ingresos lícitos o ilícitos, pero no en el país. Y advertirles a ellos que esta inmunidad es momentánea, no significa la impunidad, porque de una u otra forma, con un cierre del Congreso, si no hay cierre, su agonía se prolonga hasta que termine su mandato, pero tiene que ser denunciado y algunos juzgados que ya han sido objeto de denuncia. Además, la Constitución se interpreta de forma integral. Yo no puedo interpretar artículo por artículo. Yo tengo que interpretar el 114, 115, 117. Tengo que corroborar las concordancias también con el reglamento del Congreso de la República. Y el reglamento del Congreso de la República le faculta a los congresistas de la República del Perú poder presentar mociones para abocarse a temas de interés nacional. Esto que vive el país es un tema de interés nacional. Entonces, la pregunta es, nosotros nuevamente ahora estamos en manos del Congreso de la República. El Congreso de la República tiene que dar una respuesta no solo política, tendría que dar una respuesta ya en el ejercicio de sus verdaderas funciones, con relación a esta inhabilitación no cautelar de la suspensión del presidente de la República. No podemos seguir ya más sosteniendo no esta tesis de que es presunta. No, si bien es cierto, hasta que no exista una sentencia judicialmente que declare lo contrario, pero vamos a los elementos de convicción. Doctor Mario Moretti, con esto cerramos. Esos elementos de convicción pueden darme a mí, digamos, la tesis de decir cada vez que esto ya no es presunto, sino que es una corroboración de que el señor Pedro Castillo está liderando una organización criminal. Bueno, ya la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional se han pronunciado sobre lo particular. Basta una sospecha grave para privar de libertad a una persona. O sea que no es una corroboración así de simple, sino tiene su sustento y existiendo las evidencias o los indicios razonables, cabe privar de libertad a una persona y en este caso cabe inhabilitar o suspender en el ejercicio del cargo del presidente de la República a Pedro Castillo. Muchísimas gracias, doctor Mario Moretti, por su ilustrada aclaración jurídica, como no, siendo usted un exdecano del Colegio de Abogados de Lima, la personalidad jurídica del siglo XXI, que nos ayuda justamente a entender estas controversias jurídicas que no hacen más que retrasar una agenda pública, no hacen más que obstaculizar la administración de justicia, y es una pena. Es una pena que esto provenga, estos saltos provenga realmente de un poder del Estado. Y qué terrible, la ciudadanía tenemos que asumir verdadera conciencia de lo que hemos hecho al elegir a una persona que no conocíamos, a una persona que no tenía experiencia política, a una persona que desde el primer momento que candidateó para ser presidente de la República, sabíamos de la incompetencia que tenía para gobernar. Muchísimas gracias, doctor Mario Moretti, por esta ilustrada entrevista. Muy buenos días.